Hay una mentira silenciosa que le han susurrado al oído desde el momento en que entró en el sistema escolar. Una promesa implícita, sellada con el timbre de la aprobación social y repetida como un mantra por padres, profesores y mentores corporativos. La promesa era matemática y parecía infalible. Trabaje duro, siga las reglas, suba la escalera corporativa y, cuando alcance la marca mágica de las 6 cifras, los sagrados $100,000 o su equivalente ajustado en su moneda local, habrá llegado, habrá ganado el juego, tendrá seguridad, comodidad y la libertad de no preocuparse más por la supervivencia diaria. Le mintieron. Y lo que es más perturbador no es la mentira en sí, sino la escala de la misma, pues no solo no ha llegado, sino que probablemente se sienta más pobre, más ansioso y más acorralado de lo que se sentía su padre ganando la mitad de esa cifra hace 30 años. Usted mira su nómina, ve los números, y luego mira su cuenta bancaria a fin de mes, y siente una disonancia cognitiva que roza la náusea, preguntándose cómo es posible ganar tanto y tener tan poco, cómo es posible estar en la cima estadística de la pirámide de ingresos, y aún así sentir el aliento frío de la insolvencia en su nuca ante cada gasto inesperado. Bienvenido a la depresión silenciosa. Bienvenido a la nueva línea de pobreza de altos ingresos. Lo que vamos a diseccionar aquí no es una teoría de la conspiración. Es la autopsia de un crimen matemático que se ha estado cometiendo contra su poder adquisitivo durante décadas, lenta y metódicamente, para que no notara el calor del agua subiendo hasta que ya estuviera hirviendo. Para entender el agujero en el que estamos, necesitamos dejar de mirar el valor nominal del dinero, los números impresos en el papel o en la pantalla, y empezar a mirar la realidad brutal del valor real. La historia no se repite, pero rima con una precisión aterradora, y si miramos hacia el final del Imperio Romano, alrededor del siglo III después de Cristo, vemos un patrón idéntico donde el denario, la moneda de plata que era el orgullo y la base del comercio romano, fue sistemáticamente degradado por los emperadores que necesitaban financiar guerras interminables y una burocracia estatal inflada, por lo que comenzaron a mezclar metales baratos, como el cobre, en la acuñación de plata. Al principio nadie lo notó. La moneda tenía el mismo rostro del emperador, el mismo nombre y el mismo peso aparente, pero el valor intrínseco se estaba evaporando. Un soldado romano en tiempos de Augusto podía mantener a una familia con su sueldo, pero 300 años después, ese mismo soldado necesitaba aumentos nominales constantes, solo para no morir de hambre, mientras la élite acumulaba tierras y oro real. El imperio no cayó porque los bárbaros fueran más fuertes. Cayó porque la clase media romana, la columna vertebral de la sociedad, fue liquidada por la inflación y la tributación depredadora, y nosotros estamos viviendo el eco de ese colapso, pero con algoritmos de alta frecuencia y bancos centrales digitales en lugar de las casas de moneda de Roma. Comencemos disecando esa primera capa de ilusión, el paradoxo de la riqueza aparente. Existe una crueldad psicológica específica reservada para la generación actual, programada para creer que un salario de 100,000 al año era el billete dorado a la clase alta, y nominalmente, tiene razón, estadísticamente está en la cima. Pero la realidad de su día a día cuenta una historia de servidumbre. Se despierta, se pone el traje o enciende la computadora para su trabajo de alta responsabilidad, gestiona crisis, lidia con complejidades que harían girar la cabeza de un trabajador de la década de 1950. Y su recompensa es la supervivencia. Usted no está comprando activos, solo está alquilando un estilo de vida. El coche en el garaje está financiado. ¿La casa? Si tuvo la suerte de comprar una, pertenece al banco por los próximos 30 años. Las vacaciones se pagan a plazos en la tarjeta de crédito y vive en una jaula dorada donde los barrotes están hechos de obligaciones mensuales que consumen exactamente el 99% de lo que gana. No hay margen de error. Si pierde el trabajo mañana, ¿cuánto tiempo dura? ¿Un mes? ¿3 meses? La definición de riqueza no es cuánto gana, es cuánto tiempo puede sobrevivir sin trabajar. Y bajo esa óptica, el ejecutivo de hoy que gana 6 cifras y el operario de fábrica viven bajo el mismo techo. El techo de la vulnerabilidad total. La sociedad aplaude su éxito. El banco le ofrece límites de crédito Black o Platinum para masajear su ego. Pero en el silencio de la noche, cuando hace las cuentas, se da cuenta de que es un impostor en su propia vida, ganando como un rico, tributando como un rico, pero viviendo con la ansiedad de un pobre. Esa es la ingeniería perfecta del sistema actual. Mantenerlo lo suficientemente productivo para generar impuestos, pero lo suficientemente endeudado para nunca dejar de girar la rueda. Para entender cómo ocurrió este robo, necesitamos hacer la matemática fría y dura, comparando 1980 con 2025, sin usar los índices de inflación del gobierno,
Hablaremos de ese fraude en breve, sino usando el poder adquisitivo tangible. En 1980, un salario de $30,000 era considerado respetable. Y con ese valor, un hombre podía mantener a una esposa que no trabajaba, 3 hijos, comprar una casa de 3 habitaciones en un suburbio decente, tener 2 coches en el garaje y aún ahorrar para la jubilación. Pues el salario medio y el costo de vida bailaban al mismo ritmo. Avance a 2025 y el salario de $100,000 es, numéricamente, más de 3 veces el salario de 1980. ¿Pero qué compra? En cualquier gran metrópoli occidental, Nueva York, Londres, Toronto, Sydney, o incluso en capitales de países en desarrollo que importan la inflación global, $100,000 apenas cubren el alquiler de un apartamento de 2 habitaciones en una zona segura, la guardería de un niño y los costos básicos de transporte y alimentación. La casa de 3 habitaciones en el suburbio, olvídelo, ahora cuesta $1,000,000 o más. La esposa que se queda en casa. Imposible. Ambos necesitan trabajar y muchas veces en más de un empleo solo para mantener las luces encendidas. Lo que estamos viendo aquí es la destrucción de la unidad de cuenta. Y si usamos el oro como referencia, el dinero de Dios, el único activo que no puede ser impreso por burócratas, la verdad se revela. En 1980, con el precio del oro orbitando los $600, un salario de 30,000 compraba 50 onzas de oro. Hoy, con el oro rondando los $500, su salario de 100,000 compra apenas 40 onzas. Está trabajando más, con más tecnología, más productividad y más estrés, para acumular menos riqueza real de la que su padre acumulaba en un empleo burocrático de 40 horas semanales sin correos electrónicos en el móvil. Le han robado el 20% de su esfuerzo vital, y eso es solo si consideramos el oro, porque si consideramos el mercado inmobiliario, el robo sube al 70% u 80%. Pero espere, si la realidad es tan obvia cuando vamos al supermercado o intentamos comprar una casa, ¿por qué los datos oficiales dicen que la inflación está bajo control? ¿Y por qué los noticieros celebran caídas del 1% en el índice de precios, como si fuera la segunda venida de Cristo? Aquí entramos en el tercer pilar de nuestro análisis, la manipulación del IPC, el índice de precios al consumidor. El IPC es la mayor herramienta de manipulación psicológica de la historia moderna, porque el gobierno se dio cuenta hace décadas de que si reportaba la inflación real, tendría que pagar ajustes reales en seguridad social, salarios de funcionarios y bonos del tesoro indexados a la inflación, lo que quebraría al Estado. La solución fue cambiar la regla para que el número parezca menor. A lo largo de los años 80 y 90, y acelerando en los años 2000, los gobiernos occidentales alteraron la metodología de cálculo de la inflación de maneras que rozan lo criminal, introduciendo el concepto de sustitución. La lógica es perversa. Si el precio de la carne de primera sube mucho y usted, por no tener dinero, comienza a comprar carne de segunda o pollo, el gobierno no registra que el precio de la carne subió, sino que registra que usted eligió cambiar sus hábitos y por lo tanto su costo de vida permaneció estable, porque gastó la misma cantidad de dinero, aunque haya comido basura. No miden el costo de mantener un estándar de vida fijo, miden el costo de su supervivencia degradada. Y si usted pasara a vivir en una tienda de campaña y a comer alimento para mascotas, el IPC diría que la inflación bajó, pues sus gastos disminuyeron. Otra magia contable es el ajuste hedónico. Si el precio de un coche nuevo sube un 20%, pero el fabricante añadió una cámara de reversa y un sensor de lluvia que usted ni pidió, el gobierno dice que el precio real del coche no subió porque usted se lleva más tecnología, descontando la inflación basándose en mejoras de calidad teóricas, mientras el dinero que sale de su bolsillo es real y absoluto. Pero el fraude más devastador está en la vivienda, pues el IPC ignora deliberadamente los precios de los inmuebles y utiliza algo llamado alquiler equivalente del propietario, una encuesta de opinión donde preguntan a los dueños de casa por cuánto creen que alquilarían sus casas. Es una fantasía. Y mientras los precios de las casas se duplicaron en los últimos 5 años en muchas áreas, el IPC registró aumentos modestos del 3% o 4% en vivienda, permitiendo que el gobierno y el Banco Central mantengan las tasas de interés artificialmente bajas por más tiempo, alimentando aún más la burbuja que lo está destruyendo. Han creado un mundo donde la inflación oficial es del 3%, pero su inflación personal, la inflación del estilo de vida de clase media, es del 15% anual compuesto, año tras año, y es por eso que siente que está corriendo en una cinta que acelera constantemente. No es impresión suya, es el mecanismo diseñado para funcionar así, y esto nos lleva directamente a la trampa de la vivienda.
El cuarto punto de nuestra disección. La casa propia siempre fue el cimiento del contrato social occidental. La forma en que la clase media acumulaba patrimonio forzaba un ahorro y garantizaba estabilidad para la vejez, pero ese contrato fue rasgado, quemado, y las cenizas fueron arrojadas a su cara. Existe hoy un desacople histórico, una falla tectónica entre salarios y precios de inmuebles, pues históricamente una casa costaba cerca de 3 a 4 veces el salario anual medio de una familia. Pero hoy, en muchos mercados deseables, esa relación es de 10, 12, hasta 20 veces. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que la matemática de la propiedad es imposible para quien vive de un salario, incluso un salario alto de 100,000. La regla clásica de que no debe gastar más del 30% de sus ingresos en vivienda se ha convertido en una broma de mal gusto, pues para quien gana 100,000 después de impuestos, el 30% apenas cubre el alquiler de un estudio en una gran ciudad, mucho menos la hipoteca de una casa familiar. Estamos presenciando la transición de una democracia de propietarios a un neofeudalismo corporativo, donde grandes fondos de inversión, como BlackRock y Vanguard, están comprando barrios enteros, pagando al contado por encima del precio de mercado y transformando casas que serían el hogar de una familia en activos de alquiler permanentes en el balance de una corporación. No quieren que usted posea nada, quieren que firme un servicio de suscripción para tener un techo sobre su cabeza, convirtiéndolo en un siervo moderno que paga tributo mensual al señor feudal corporativo. Y la crueldad de esto es que, sin la casa propia, pierde la principal protección contra la inflación, pues cuando tiene una hipoteca de tasa fija, su costo de vivienda se congela en el tiempo mientras su salario teóricamente sube con la inflación a lo largo de 30 años. Eso es lo que enriqueció a la generación de los baby boomers, pero al ser forzado a alquilar, está expuesto a la inflación inmobiliaria para siempre. Cada aumento de salario que consigue es inmediatamente engullido por el aumento del alquiler en una carrera que no puede ganar porque el sistema financiero imprime dinero más rápido de lo que usted puede trabajar. Y ese dinero fluye primero hacia los activos inmobiliarios, inflándolos antes de que el valor llegue a su salario. Pero podría argumentar que al menos tenemos tecnología barata y puede comprar un televisor de 60 pulgadas por una fracción de lo que costaba antes. Y tendría razón. Y es exactamente ahí donde reside la trampa más insidiosa. El quinto punto de nuestro análisis, la hiperinflación de las necesidades básicas. El sistema económico actual crea una bifurcación perversa en los precios, donde todo lo que es superfluo, todo lo que sirve para distraerlo, toparlo y mantenerlo pasivo en el sofá, se volvió barato. Electrónica, juguetes de plástico hechos en China, moda rápida, streaming de entretenimiento, calorías vacías de comida procesada, todo eso tuvo deflación o precios estables. El sistema quiere que tenga acceso fácil al pan y circo. Puede ser pobre, pero tendrá un iPhone y un televisor gigante para ver su propia decadencia en alta definición. Por otro lado, todo lo que es esencial para la vida, para el progreso humano y para la movilidad social sufrió una hiperinflación brutal. Estamos hablando de los 3 pilares: salud, educación y cuidado infantil. Estos costos explotaron, subiendo un 300%, 400%, 500% en las últimas décadas. Piense en la perversidad de esto. ¿Qué define realmente una vida de clase media? ¿Es tener un televisor grande? ¿O es tener la certeza de que si su hijo enferma no irá a la quiebra? ¿Es tener la última consola de videojuegos? ¿O es poder pagar una educación que garantice el futuro de la próxima generación? La educación universitaria, que solía ser el ascensor social, se ha convertido en un ancla de deuda impagable. Y en Estados Unidos y partes de Europa, los jóvenes salen de la universidad con deudas equivalentes a hipotecas, pero sin la casa, comenzando la vida adulta con saldo negativo. El costo de las guarderías y el cuidado infantil subió tanto que, para muchas familias, uno de los padres trabaja solo para pagar la guardería, en un intercambio 0 a 0 de energía vital por dinero, solo para mantener la carrera viva. Y la salud se ha convertido en un lujo, con procedimientos simples, seguros médicos y medicamentos esenciales cuyos precios subieron muy por encima de cualquier índice oficial de inflación. El resultado es una clase media que parece rica porque tiene gadgets y ropa de moda, pero que es biológica y estructuralmente pobre, una enfermedad grave, un accidente, una necesidad educativa especial, y la ilusión de prosperidad se deshace instantáneamente. Lo que el salario de $100,000 compra hoy es un kit de supervivencia de lujo. Compra el derecho de participar en la sociedad de consumo, pero no compra la salida de ella. Compra juguetes, pero no libertad. Compra calorías, pero no nutrición. El sistema fue recalibrado para extraer el máximo de productividad de usted, mientras minimiza el costo de mantenimiento de su fuerza de trabajo.
ofreciendo distracciones baratas como compensación por la pérdida de seguridad real. Es un intercambio fáustico. Entregue su estabilidad futura, su propiedad real y su paz mental, y a cambio le daremos acceso ilimitado a entretenimiento digital y bienes de consumo desechables. Si siente una presión en el pecho al escuchar esto, es porque su intuición ya sabía lo que estoy diciendo. Lo siente cada vez que pasa la tarjeta en el supermercado y ve el total. Lo siente cuando ve el precio de los inmuebles en su barrio. Y cuando se da cuenta de que, a pesar de ganar bien, no consigue ahorrar nada significativo. Pero la tragedia no se detiene en el consumo. Hasta ahora hablamos solo de cómo su dinero vale menos cuando intenta gastarlo, pero lo que aún no discutimos es el mecanismo aún más depredador que ataca su dinero, antes incluso de que llegue a su cuenta bancaria. Existe una mano invisible que lo castiga por intentar ganar más, que transforma sus aumentos salariales en pérdidas netas y que usa la inflación como un arma fiscal contra su prosperidad. ¿Cree que el problema son solo los precios altos? No ha visto nada todavía. El verdadero terror comienza cuando miramos la estructura tributaria diseñada para un mundo que ya no existe y cómo está siendo usada para confiscar silenciosamente la poca riqueza que consigue generar. Si la inflación es el ladrón que roba su billetera por la noche, lo que viene a continuación es el gerente del banco cerrando las puertas con llave y prendiendo fuego al edificio con usted dentro. Prepárese, porque ahora nos adentraremos en los engranajes de la trituradora humana que el gobierno llama política fiscal. El engranaje más cruel de esta máquina no es el que ve en la etiqueta de precio del estante, es la mano invisible que castiga su éxito nominal, el fenómeno del arrastre fiscal. Este es el secreto sucio que los burócratas guardan bajo 7 llaves. El sistema tributario progresivo se le vendió con una premisa de justicia social. Quien gana más, paga más, lo cual suena justo en el papel. Pero cuando el gobierno inflaciona la moneda y no corrige las tablas de impuestos a la misma velocidad, ocurre una confiscación silenciosa y devastadora. Imagine que recibió un aumento del 10% este año, y su jefe le estrechó la mano felicitándolo por el desempeño. Usted se sintió valorado, pero la inflación real fue del 10% o más. En términos de poder adquisitivo, está estancado. No se hizo más rico, solo mantuvo la cabeza fuera del agua. Pero para el sistema tributario ahora es un rico. Y ese aumento numérico empujó sus ingresos a una nueva franja de tributación. De repente, ya no paga el 15% o 20% sobre esa parte de su salario. Está pagando el 27%, 30%, 40%. El gobierno se lucra con la inflación. Cuanto más devalúan el dinero, más sube su salario nominal para compensar. Y mayor es la tajada que cortan de su pastel, aunque el pastel haya disminuido de tamaño. Es la tormenta perfecta para el Estado y la pesadilla perfecta para el ciudadano. El gobierno imprime dinero para pagar sus deudas generando inflación. La inflación fuerza a los salarios nominales a subir. Esos salarios más altos son tributados más pesadamente y el gobierno recauda más sin haber necesitado aprobar una ley impopular de aumento de impuestos en el Congreso. Es un robo automatizado donde usted corre hacia la línea de meta, pero a cada paso que da, el gobierno mueve la línea hacia atrás y coloca pesos de plomo en sus tobillos. Aquel salario de $100,000 que en los años 80 lo pondría en una franja de impuestos cómoda de clase media, hoy lo pone en la mira de impuestos diseñados originalmente para magnates y herederos, aunque su poder adquisitivo sea el de un obrero calificado de los 90. Es la penalización de la aspiración, un sistema rediseñado para impedir que acumule capital, permitiéndole girar la rueda de la economía, consumir y pagar intereses, pero activando frenos de emergencia tributarios tan pronto como amenaza con acumular suficiente riqueza real para escapar de la carrera de ratas. Pero la erosión de su nivel de vida no ocurre solo en la extracción de dinero, ocurre en la degradación física del mundo a su alrededor. Entramos ahora en la economía de la skimflation y la obsolescencia programada. ¿Ha tenido la sensación de que, incluso cuando paga caro por algo, la calidad es ofensiva? No es nostalgia. Es una estrategia corporativa mensurable. Las empresas, presionadas por el aumento de los costos de materia prima y energía, causados por la misma inflación que corroe su salario, enfrentan el dilema de aumentar los precios y asustar al consumidor, o mantener los precios y destruir la calidad. Eligieron la segunda opción, y eso generó un costo oculto gigantesco en su vida. Antiguamente, compraba una nevera, una lavadora o un mueble de madera maciza, y aquello era un activo duradero que duraba 20 o 30 años, un problema resuelto. Hoy, esos ítems son pasivos desechables. Una nevera moderna de alta tecnología está diseñada para fallar en 5 o 7 años. La ropa, incluso de marcas caras, se deshace tras pocos lavados porque el tejido es más fino y las costuras más débiles.
Y la comida es el capítulo más triste, pues para mantener los precios estables, la industria sustituyó ingredientes reales por rellenos, aceites de semillas inflamatorios, jarabes de maíz y aditivos químicos, haciéndonos pagar precio de solomillo por carne molida glorificada. El resultado es que su costo de vida real es mucho mayor de lo que parece porque necesita recomprar su vida constantemente, atrapado en un ciclo perpetuo de reposición. El dinero que debería ir a inversiones va para sustituir el microondas que se quemó justo después de la garantía, o para comprar ropa nueva porque la del año pasado parece trapo, o, y esto es lo más grave, para pagar cuentas médicas futuras causadas por el consumo de alimentos nutricionalmente vacíos. La skimpflation también golpeó los servicios. Paga por un hotel, pero no tiene limpieza diaria. Paga por un servicio bancario, pero lo atiende un robot estúpido. Paga mensualidad escolar, pero las aulas están abarrotadas y los profesores exhaustos. El valor de cambio se rompió, usted entrega dinero real o el tiempo de vida que usó para ganarlo, y recibe a cambio simulacros de productos y servicios. Es una entropía material que consume sus ingresos disponibles por los bordes, silenciosamente, transformando a la clase media en gestores de chatarra. ¿Y cómo lidia la población con este abismo entre el costo de vida explosivo y los ingresos estancados y tributados? ¿Cómo mantienen la apariencia de que todo está bien? Usan la herramienta más peligrosa del capitalismo financiero, el crédito como soporte vital. Hubo un tiempo en que la deuda tenía una función noble o estratégica, endeudarse para comprar una casa, para expandir un negocio o en emergencias extremas, y la tarjeta de crédito era para conveniencia de viaje. Hoy, la naturaleza de la deuda sufrió una mutación maligna y el crédito se convirtió en el complemento salarial. Datos bancarios recientes muestran una tendencia aterradora. El uso de tarjetas de crédito y servicios de compre ahora, pague después explotó no para la compra de televisores o vacaciones, sino para la compra de víveres y gasolina. Piense en la gravedad de esto. La gente está financiando su existencia biológica diaria, pagando intereses compuestos del 15%, 20% o 30% anual sobre el pan que comieron la semana pasada, hipotecando su futuro para garantizar la cena de hoy. Eso no es un estilo de vida, es una espiral de muerte financiera. Cuando usa crédito para consumo básico, está cavando un agujero bajo sus pies que se hace más profundo cada día, y el salario del próximo mes ya llega comprometido con el consumo del mes anterior, creando un déficit perpetuo. El sistema bancario, por supuesto, adora esto. Para ellos, un ciudadano que paga el saldo total cada mes es un cliente muerto. El cliente ideal es aquel que paga solo el mínimo, arrastrando la deuda eternamente, convirtiéndose en un siervo moderno que trabaja no para sí, sino para pagar el servicio de la deuda. La clase media alta, aquellos que ganan los tales $100,000, son los objetivos preferenciales porque tienen acceso a límites altos. Tienen demasiado orgullo para admitir la quiebra y tienen flujo de caja suficiente para mantener los intereses al día por años, sangrando lentamente hasta secarse. El crédito disfraza la pobreza, permite mantener la fachada de éxito, el coche nuevo, la ropa de marca, mientras su patrimonio neto real es negativo. Es una ilusión óptica financiera que, cuando se deshace, lleva a familias enteras a la ruina de la noche a la mañana. Esta presión financiera insoportable nos lleva directamente a la muerte del ocio y al agotamiento sistémico. La promesa de la tecnología era la liberación del tiempo. Nos dijeron que las computadoras y la automatización harían el trabajo pesado y tendríamos más tiempo para el arte, la familia y el ocio creativo, pero la realidad fue el opuesto exacto. La tecnología creó la correa digital de 24 horas y la economía inflacionaria destruyó el concepto de un empleo. La familia de un solo ingreso es una reliquia arqueológica. Hoy, no solo ambos miembros de la pareja necesitan trabajar, sino que el concepto de ingreso extra o trabajo lateral fue normalizado y glamorizado por la cultura pop. Uber, entregas a domicilio, dropshipping, venta de cursos, monetización de hobbies, nada de esto se presenta como lo que realmente es. Desesperación se presenta como emprendimiento y cultura del esfuerzo. La verdad desnuda es que un salario integral, incluso uno bueno, ya no es suficiente para garantizar la seguridad. Termina su día de trabajo mentalmente exhaustivo a las 6 de la tarde y, en lugar de descansar, siente la presión de ser productivo, de crear una segunda fuente de ingresos, de responder correos, de gestionar inversiones complejas solo para no perder ante la inflación. El ocio, el descanso verdadero, se convirtió en un pecado o un lujo inalcanzable. El burnout no es una condición médica aislada. Es la respuesta fisiológica natural de un organismo humano sometido a un ambiente de depredación constante, viviendo en un estado de lucha o huida económico crónico, con el cortisol siempre alto, el sueño fragmentado y la sensación omnipresente
de que si deja de pedalear, se cae. Esto destruyó el tejido social. Los padres no tienen tiempo para educar a los hijos y tercerizan eso al Estado o a las pantallas. Las comunidades locales mueren porque nadie tiene tiempo para el voluntariado o para convivir con los vecinos, y la vida se resume a trabajar, pagar cuentas, recuperar las energías mínimamente y volver a trabajar. Y la alma humana está siendo liofilizada por la necesidad de eficiencia económica máxima solo para permanecer en el mismo lugar. ¿Y dónde va a parar todo esto? ¿Cuál es el punto final de esta trayectoria? La respuesta es el 10º y último punto, y tal vez el más sombrío de todos: la bifurcación social y el fin de la clase media. La clase media no es una norma histórica, fue una anomalía, un breve periodo de oro entre 1945 y 1990, posibilitado por una combinación única de posguerra, energía barata, demografía favorable y un sistema monetario que aún tenía algún vínculo con la realidad. Esa ventana se cerró, y lo que estamos viendo ahora es el retorno al patrón histórico de la humanidad: una pequeña élite de poseedores de activos y una vasta masa de siervos asalariados. La sociedad se está bifurcando, dividiéndose en dos especies económicas distintas. Ya no es una cuestión de izquierda o derecha, cuello azul o cuello blanco. La división ahora es entre aquellos que poseen activos que se valorizan con la inflación: acciones, inmuebles, tierras, oro, participaciones en empresas, y aquellos que venden su tiempo por dinero fiduciario que pierde valor a cada segundo. Si gana $100,000, $200,000 o $500,000 al año, pero no posee activos, no es rico, es un trabajador bien remunerado, pero sigue siendo un siervo del sistema. Está a un despido, a un divorcio o a un diagnóstico médico de la pobreza. Del otro lado del muro están aquellos que entendieron el juego. Ellos no trabajan por el dinero, sus activos trabajan. Cuando el gobierno imprime billones, el valor de sus inmuebles sube, el mercado de acciones sube, y la inflación los hace más ricos mientras a usted lo hace más pobre. Es el efecto Cantillón en acción. Quien está cerca del grifo del dinero bebe agua limpia. Quien está lejos recibe el lodo tóxico de la inflación. Estamos caminando hacia un neofeudalismo tecnocrático donde tendrá todos los gadgets, acceso a la realidad virtual y comida entregada por drones, pero no será dueño de nada. Alquilará su casa a un fondo de pensión global. Alquilará su coche a una automotriz convertida en empresa de software y pagará suscripciones para todo. La movilidad social, la idea de que el hijo del obrero puede convertirse en el dueño de la fábrica, está siendo sofocada y los puentes levadizos se están levantando. Esta es la depresión silenciosa. No hay filas de sopa como en 1929, porque el gobierno envía cheques digitales a los hambrientos. No hay villas de tiendas de campaña visibles en los barrios nobles todavía, porque la pobreza hoy se vive dentro de apartamentos apretados, con luz LED y Netflix, pero con la nevera vacía y el buzón lleno de cobranzas. Es una depresión de desesperanza, de estancamiento y de pérdida de horizonte. Pero, y aquí llegamos al momento crucial, si ha llegado hasta aquí, si ha escuchado esta autopsia brutal de su realidad financiera y ha sentido la verdad resonar en sus huesos, ya ha dado el primer paso hacia la salida. El sistema cuenta con su ignorancia. Cuenta con su creencia ciega de que si simplemente trabaja un poco más las cosas mejorarán, pero no lo harán si continúa jugando bajo sus reglas. La única manera de ganar un juego manipulado es negarse a ser una pieza en su tablero. Existe una salida. Existe una manera de construir un arca antes de que el diluvio lo cubra todo. No es fácil, no es rápido y exige una reprogramación mental completa. Exige que deje de pensar como un consumidor y empiece a pensar como un capitalista, aunque empiece con poco. Exige que entienda la diferencia entre divisa y dinero, entre precio y valor, entre pasivo y activo. La historia muestra que en todos los colapsos imperiales hubo una minoría que no solo sobrevivió, sino que prosperó. Aquellos que vieron las señales y se prepararon mientras la multitud bailaba en la cubierta del Titanic. En la parte 2 no vamos a diagnosticar más la enfermedad. Vamos a hablar de la cura, de los activos antifrágiles, de la mentalidad soberana y de cómo puede construir su propia fortaleza personal en medio del caos económico. La depresión silenciosa es real. La línea de pobreza subió y engulló a la clase media. Y la cuestión ahora no es por qué sucedió, sino qué va a hacer al respecto antes de que la puerta se cierre definitivamente. La respuesta comienza ahora. Prepárese. Ahora que hemos quitado la venda de sus ojos y encara la maquinaria desnuda y cruda de la depresión silenciosa, tiene dos opciones. La primera es el nihilismo. Cerrar esto, volver al adormecimiento del entretenimiento barato, culpar a los políticos y esperar el naufragio mientras se queja de que el agua sube. La mayoría hará eso. Es el camino de menor resistencia, el camino de la víctima.
La segunda opción es el realismo radical. Aceptar que el contrato social se rompió unilateralmente y que, a partir de hoy, usted es el único ministro de Economía, el único banco central y el único general de defensa de su propia vida. La caballería no vendrá. El Estado no lo salvará. El Estado es, por diseño, la entidad que está intentando extraer hasta la última gota de su productividad para mantenerse a sí mismo vivo. Si eligió la segunda opción, bienvenido a la resistencia. Lo que voy a describir ahora no es un esquema de enriquecimiento rápido. Esos no existen, son solo trampas para los desesperados. Lo que voy a describir es una doctrina de guerra financiera y mental, basada en la historia de quienes sobrevivieron a colapsos anteriores. El manual para construir su arca personal antes de que la lluvia comience a caer con fuerza total. El primer paso es un cambio psicológico violento, la muerte del consumidor y el nacimiento del propietario. Fue entrenado desde la infancia para ser una máquina de gastar. Toda la cultura occidental es un algoritmo diseñado para separarlo de su capital, usando la inseguridad, el estatus y el miedo para hacerle cambiar horas de vida por objetos que pierden valor. Necesita invertir esa polaridad. Deje de medir su riqueza por lo que puede comprar y empiece a medirla por lo que puede mantener. La pregunta no es si puede pagar la cuota. La pregunta es si eso pone dinero en su bolsillo o lo saca. Si lo saca y no es esencial para su supervivencia biológica o profesional, es un cáncer financiero, córtelo, sea despiadado. El minimalismo estratégico no es vivir en la miseria, es concentrar recursos. Cada dólar que no gasta en basura es un soldado que recluta para su ejército de libertad. El segundo paso es la fuga de la moneda fiduciaria. Entienda esto. Guardar dinero en el banco es garantizar una pérdida lenta. El dinero de papel o digital es un cubo de hielo en el desierto. Se derrite a cada minuto. Para proteger su esfuerzo vital, necesita convertir su moneda débil en dinero duro o activos reales. ¿Qué es un activo real? Es algo que no puede ser impreso por un burócrata. Es algo finito. Mire la historia. ¿Qué mantuvo valor por 5, 0 años? El oro y la plata, no porque sean inversiones mágicas, sino porque son la única forma de dinero que no carga el riesgo de contraparte. Si el sistema bancario se apaga mañana, una onza de oro en su caja fuerte sigue siendo una onza de oro. Es un seguro contra el caos. Mire la tierra productiva. No están fabricando más tierra. Tener un pedazo de suelo donde puede plantar o que genera alquiler es soberanía física. Mire la propiedad intelectual y participaciones en negocios que resuelven problemas reales. En tiempos de inflación, los precios suben y quien es dueño de las empresas que venden los productos esenciales captura ese aumento. El asalariado pierde, el propietario gana. Necesita migrar, lo más rápido posible, del lado de quien recibe salario al lado de quien posee activos, aunque empiece pequeño. Compre una acción, compre una moneda de plata, compre un curso que enseñe una habilidad vendible, pero deje de acumular papel colorido. Esto nos lleva al tercer pilar, la competencia como moneda. En un escenario de colapso económico o recesión profunda, el mercado laboral corporativo es diezmado y los cargos intermedios de gerentes de hojas de cálculo desaparecen. ¿Quién sobra? ¿Quién sabe hacer cosas? ¿Quién resuelve problemas tangibles? Su seguridad no está en su cargo, está en su conjunto de habilidades acumuladas. ¿Sabe vender? ¿Sabe arreglar cosas? ¿Sabe programar? ¿Sabe cultivar alimentos? ¿Sabe prestar primeros auxilios? ¿Sabe liderar personas en situaciones de estrés? Estas son las monedas universales. El mundo puede volver a la edad de piedra o avanzar hacia una distopía cyberpunk. En ambos escenarios, el hombre competente tiene valor. Invierta en su educación, pero no en la educación formal inflada que entrega diplomas inútiles. Invierta en conocimiento práctico, técnico y aplicable. Vuélvase tan bueno en algo que el mercado no pueda ignorarlo independientemente de la crisis, pues la competencia es el único activo que no pueden grabar, confiscar o inflacionar. Viaja con usted dentro de su cráneo. El cuarto paso es la defensa biológica. Puede parecer extraño hablar de salud en un análisis sobre economía, pero el cuerpo es su principal activo generador de ingresos. En la depresión silenciosa, el sistema de salud colapsa o se vuelve inaccesible por el precio. Enfermarse es un riesgo financiero terminal. Ser metabólicamente frágil, obeso, adicto a dopamina barata y sedentario es una sentencia de muerte económica. La resistencia comienza en el plato y en el gimnasio. Un cuerpo fuerte y una mente clara son requisitos previos para tomar decisiones difíciles bajo presión. Si tiene el cerebro nublado por azúcar y redes sociales, será una presa fácil para los depredadores corporativos y políticos. La soberanía física precede a la soberanía financiera. Duerma, entrene, coma comida de verdad.
Eso es un acto revolucionario en un mundo que lo quiere enfermo y dependiente farmacéutico. El quinto y último paso es la tribu. El mito del lobo solitario es peligroso. En la historia humana, los solitarios mueren, las tribus sobreviven. Necesita auditar su círculo social. Está rodeado de zombies consumidores que solo se quejan y lo tiran hacia abajo, o está rodeado de constructores, de personas que están despiertas a la realidad. Construya redes de confianza, personas con quienes puede contar, personas con habilidades complementarias a las suyas. En tiempos difíciles, el capital social, quien conoce y quien confía en usted, vale tanto como el dinero en el banco. Comunidades locales, grupos de interés, familias fuertes. Vuelva a fortalecer esos lazos. El Estado lo quiere atomizado, solo en su apartamento, conectado únicamente a la pantalla, porque así es débil, conectado a otros hombres y mujeres con propósito. Es peligroso para el sistema y seguro contra la tormenta. La depresión silenciosa no es un evento con fecha para terminar, es la nueva normalidad, la corrección histórica de un siglo de excesos. La fiesta terminó, las luces se encendieron y la cuenta llegó. La mayoría de la gente pasará la próxima década en negación, intentando recuperar el nivel de vida de 2019, endeudándose, llorando y esperando que el viejo mundo vuelva, pero no volverá. Sin embargo, esto no necesita ser el fin de su historia, al contrario, puede ser el comienzo. Los mayores imperios, las mayores fortunas y los mayores legados fueron construidos durante las crisis, no durante la calma. El caos es una escalera, y mientras la multitud corre en pánico, el estratega sobrio ve las oportunidades, ve los activos baratos, ve los nichos no cubiertos. La línea de pobreza subió a $100,000. Sí, el juego está viciado. Sí, pero usted todavía está en el tablero, y mientras tenga aliento, mente y voluntad, puede jugar. Deje de intentar ganar el juego antiguo y empiece a jugar el nuevo juego. El juego de los activos reales, de la competencia brutal y de la independencia radical. Ellos lo llaman crisis, nosotros lo llamamos transferencia de riqueza. La pregunta que queda flotando en el aire, pesada e inevitable, es solo una. ¿De qué lado de la transferencia va a estar cuando el polvo se asiente? ¿De los que perdieron todo lo que creían tener o de los que construyeron todo lo que nadie les puede quitar? El archivo maestro está abierto. La verdad ha sido dicha. La acción ahora es suya. Nos vemos en las trincheras.